Bienvenidos a Metamorfosis Forzada. Esta semana tenemos un tema por demás interesante porque vamos a hablar de derechos humanos, pero de unos derechos humanos que no existen. Ya vamos a entrar en materia, no se preocupen. Como siempre, mi amado compañero Dante Garnica está aquí conmigo y nuestra Encantada invitada... de saludarte nuevamente, Belén. Claro, es que si no me extrañas, yo te conozco. Y nuestra invitada es mi queridísima amiga, mi profesora, alguien a quien admiro y respeto muchísimo, la abogada, internacionalista y especialista en derechos humanos, by the way, Corina Cortés. Bienvenida, Corina. Bueno, encantada de estar con ustedes y feliz de estar aquí. ¿Viste? Otra admiradora más, porque ella también se ve en los podcasts, para que sepas. Sí, las comparto y todo, para que todo el mundo lo vea. Qué bueno, qué maravilla, nos parece muy bien. Mira, Corina, hoy quisimos conversar contigo sobre un tema que es álgido. Había un punto con el que comenzamos a conversar cuando ni siquiera habíamos encendido la cámara, que era como el impasse político. Ese era el término. Que traducido al coloquial inculto quería decir una tángana por discrepancias ideológicas. En este caso no son discrepancias ideológicas propiamente dichas, son más bien discrepancias de conceptos. Porque ese término de derechos humanos, que es amplísimo, hay muchísimos lugares del mundo en donde no se aplica. Y esos lugares se caracterizan, por ejemplo, por tener gobiernos dictatoriales. Voy llevando la pelotica de a poquito, pero todo el mundo sabe para dónde voy. Yo lo llamo derechos inhumanos en esas sociedades. Y una de esas sociedades es precisamente la que nos hizo a nosotros salir de nuestro amado país, donde los derechos humanos ya son una cosa que nada más está escrito en algunos libros y con una visión parcializada que es la que tiene el Chavi. Es decir, te lo voy a hacer en una pregunta fácil para que comencemos a conversar sobre el asunto. ¿Hay derechos humanos en Venezuela? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. A nivel de estructura y a nivel de contenido jurídico, Venezuela es uno de los países que tiene las mejores instrumentaciones a nivel de derechos humanos y esa es la parte que es más lamentable. ¿Ok? Fuimos uno de los primeros países que ejecutamos la constitucionalización de los derechos humanos. Hemos ratificado prácticamente todos los tratados internacionales relacionados a nivel de lo que es la materialización de los derechos humanos en estos momentos. No solamente es que tenemos que decir que no se respetan, sino que además Venezuela en estos momentos está en canales, están denunciando y están ya dándole ese nombre que durante muchísimo tiempo fue, digamos, ese rumor, ¿sabes? Eso que estaba tras bastidores, pero ahora ya tiene un nombre y un apellido, y es que existen crímenes contra la humanidad, es decir, una violación sistemática, generalizada a lo largo del tiempo contra los derechos humanos y además en el entorno del derecho internacional humanitario también. ¿Y qué te puedo decir? Entonces, no hay. A nivel de instrumentos, sí. Y esa es la parte que es la más irónica, porque cuando yo voy ante las instancias internacionales y cuando yo voy y presento proyectos y presento programas que ellos solamente se encargan de revisar, los relatores o los grupos de expertos se encargan de revisar los proyectos, pareciera que existe la intención clarísima de poder materializar los derechos humanos, pero no, y ya en estos momentos, como te estoy diciendo, ya finalmente a Venezuela y a la administración venezolana le dieron un nombre y un apellido, que es un país donde se cometen de manera sistemática crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, si se cometen crímenes de lesa humanidad, no hay derechos humanos por un régimen dictatorial conste. Y en los regímenes dictatoriales hay ciertos derechos humanos que se respetan y ciertos derechos humanos que no. Porque hay regímenes dictatoriales donde los derechos económicos se respetan, donde los derechos sociales se respetan, donde los derechos a claro, de repente la participación política, la libertad de expresión se encuentran restringidos y limitados, porque los derechos humanos son muy amplios. ¿Ok? Pero en Venezuela no se respeta ninguno.
Exacto, por eso es que te estoy diciendo, o sea, a veces cuando uno dice, bueno, los regímenes dictatoriales, cuando uno hace una valoración de lo que son los derechos humanos y uno ve el gran abanico de derechos humanos que hay en el mundo, porque acuérdate que estamos hablando de 4 generaciones de derechos humanos, en algunos regímenes dictatoriales inclusive hay derechos humanos que se respetan basados en precisamente en el desarrollo, la calidad de vida, la prosperidad, porque se respetan. Pero es que en Venezuela ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta generación se están respetando en los actuales momentos. Ellos ni lavan ni prestan la batea. No, para nada. Dante, ¿y tú qué opinas de eso? Porque es teórico, o sea, tenemos mucho derecho humano a nivel teórico. Sí, a mí me gustaría que Corina me ayudase a contextualizar un poco el presente venezolano en términos de lo que ella acaba de señalar, que ya es un hecho incuestionable. Se violan sistemáticamente los derechos humanos y hay delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿A qué crees tú, a qué le atribuyes tú, Corina, esa distancia que hay entre la realidad que vive el venezolano que está allá preso, porque prácticamente se puede decir que es una situación de encarcelamiento, y la poca efectividad que ha habido tanto internamente como externamente para darle una respuesta concreta a la situación sistemática de violación de los derechos humanos en Venezuela? Mira, la base fundamental es universal y es la corrupción. ¿Ok? Si nosotros nos queremos enfocar en una realidad que uno diga, bueno, pero ¿por qué se cometen estos hechos? ¿Por qué es tan difícil lograr una salida? ¿Por qué es tan complicado realmente que se respeten las instituciones? No es por desinformación, no es por falta de mecanismo, no es por falta de intención de parte de la sociedad civil, sino por una gran epidemia, peor que el COVID, que es la corrupción. ¿Ok? ¿A la corrupción a qué niveles te estás refiriendo? A todos los niveles. Es que a todos los niveles. Es decir, a donde llevamos las denuncias también hay corrupción y complicidad. Es que, claro, es que por eso te digo, mira, la corrupción, si nosotros vemos la corrupción con su denominación o con su terminología a nivel de lo que es la administración pública, es precisamente los vicios que existen en lo que es la transparencia, la efectividad y la eficacia de hacer valer la ley y de hacer cumplir la justicia. Eso es lo que es la corrupción. Que tendrá diferentes materializaciones, sí, se manifiesta de repente a través de tráfico de influencia, se manifiesta a través del amiguismo, se manifiesta a través del silencio administrativo, se manifiesta a través de las inhabilitaciones institucionales, se manifiesta a través del uso de la fuerza, no importa cómo se materialice, pero eso es lo que es la corrupción. La corrupción son todas las acciones que limitan el fluir efectivo de la justicia y la dignidad. Entonces, cuando nosotros hablamos en Venezuela, ¿qué es lo que ha hecho que en Venezuela sea tan difícil lograr que se reconozcan y se respeten los derechos humanos? La corrupción. ¿Tú crees que nosotros como venezolanos, quienes estamos ahorita tratando de hacer entender lo que está pasando en Venezuela, estamos dando un mensaje contundente? ¿Hay, digamos, algún objetivo común? ¿Tú crees que estamos bien encaminados? ¿Vamos todos hacia el mismo objetivo? ¿Tenemos objetivos claros cuando hacemos la denuncia? Los venezolanos, mira, a nivel depende de hacia dónde nos estemos encaminando, ¿ok? Si nosotros hablamos de las denuncias que está haciendo la sociedad civil ante las instancias internacionales con respecto al tema político, sí. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Lo que son los ajusticiamientos políticos, el uso de la fuerza en las manifestaciones y en las protestas. Aquí sí, porque es que Venezuela es arquetípicamente política. ¿Ok? Nosotros hemos vivido dentro de esa dinámica. Y que los relatores de las mismas organizaciones internacionales lo han comentado,
y que el venezolano hasta ahora, al momento de presentar denuncias efectivas, no lo hace. No lo hace porque pareciera que no estamos preparados en esa área. ¿A qué me refiero en este caso? El venezolano a nivel de lo que es la parte del derecho a la salud, no es nada más el derecho a las vacunas, no es nada más el derecho a la medicina, es derecho a la nutrición, derecho a la alimentación sana, derecho a la dotación de todo lo que tiene que representar el bienestar de la nutrición, el crecimiento y el desarrollo. No hay denuncias en relación a este tema. Todo lo hemos trasladado a una crisis humanitaria, pero si nosotros hubiésemos logrado mecanismos efectivos desde el principio, cuando decía, mira, se otorgaron licitaciones para la siembra de cualquier tipo de producto agrícola y no se cumplió y se denuncia por esa falta de transparencia al momento de otorgar licitaciones para la parte de alimentación. Cuando hubo el caso en el cual de repente empresarios venezolanos que tenían toda la intención de cooperación para el desarrollo y de planteamiento de proyectos sociales para la alimentación y fueron desplazados por intereses internacionales y nos hubiésemos aferrado a la Constitución en un primer momento, no estaríamos en donde estamos ahora. Sí, Corina, pero ahí no hay una limitación desde un punto de vista del manejo de la ley, del manejo de la norma, porque recordemos que estamos hablando de una Venezuela donde los poderes no están separados y donde el ejercicio de la ley, la justicia, está muy bien descrita, como tú dices, en los libros, pero no necesariamente en la práctica. Y a eso debemos sumarle la forma sistemática en que el régimen maneja las situaciones creando pequeños escándalos para divorciarnos de la realidad de lo cotidiano. Entonces, esos dos elementos juntos hacen además que el problema sea más grave todavía, ¿no? Claro, pero además te digo lo que es la falta de formación política, de lo que es la formación política real del venezolano. ¿Entiendes? O sea, había pequeños eventos que eran violación sistemática de los derechos humanos, que en un primer momento teníamos la oportunidad de detectarlos. Y nos fuimos siempre encaminados hacia lo que es la parte política. Los partidos, la inhabilitación de los partidos, los procesos electorales. Y se nos olvidó que la base fundamental de los derechos humanos no es nada más la parte de los derechos políticos. O sea, eran cuestiones relacionadas con la administración del Estado. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco se fue haciendo una bola de nieve y ahora es una avalancha indetenible y todos seguimos de esa manera. Fíjate una cosa, en el tema, por ejemplo, de la identidad, todo lo que está sucediendo ahorita con el SAIME es una violación de tus derechos civiles, porque existe el derecho a la identidad. Cuando tú no tienes una cédula, cuando tú no tienes un pasaporte, ante las instancias internacionales tú estás limitado en tus derechos humanos, porque no tienes libre tránsito, porque probablemente te pueden detener y las autoridades migratorias de repente no tienes cómo soportarte porque el Estado no te está reconociendo al no darte un pasaporte, al retrasar el pasaporte. Te están violando tus derechos migratorios de una migración regulada y de una migración humana y de una migración libre. Y la gente entonces que si el pasaporte es caro. No, señores, se está violando el derecho civil fundamental. Si pero llega mira, un venezolano... te tengo un caso específico, el de mi hijo Luis Carlos Solórzano. Hemos tratado de renovar su pasaporte, tiene 8 años viviendo en Estados Unidos y el SAIME insiste en que él nunca salió del país. Y la única forma de resolver el problema es que él vaya a Venezuela a resolverlo. A una Venezuela de la que después quizás no pueda salir. Entonces, tú como padre, ¿qué prefieres? Que se quede aquí y no tenga pasaporte. Dante es otro que tiene problemas con sus documentos de identidad. Mi sobrino se fue a los 4 años a España y para sacar el pasaporte tiene que tener cédula, pero obviamente a los 4 años nadie saca cédula. En los consulados no sacan cédula. Entonces la solución es véngase a Venezuela y se saca la cédula, pero después no sabemos si se va a poder volver a ir. Por eso te digo, entonces eso es una violación, porque tarde o temprano, si eso sigue creciendo y tú te quedas sin identificación, tú te puedes quedar como una apátrida y tú de hecho puedes denunciar que en estos momentos, porque existe un silencio administrativo, una denegación de tu derecho a la identidad a nivel internacional. ¿Y qué hemos hecho los venezolanos? Que si el SAIME, que si la corrupción, que si Dora Mazzoni apareció, que si aquel es enchufado, que si el otro no es enchufado. No, señores, hay que irse a la raíz.
Y esa es la denuncia internacional y esa es la denuncia ante las instancias de derechos humanos que vale. ¿Entiende? En el caso del pasaporte, en el caso del acceso a las medicinas, existen en los actuales momentos una comisión especial internacional que habla acerca de lo que es el estado de emergencia sanitaria. Y un estado puede ser denunciado por ejecución o comisión de actos de colocar a la población en una situación de emergencia sanitaria. De hecho, en ese caso está siendo procesado en estos momentos China. Yo creo que allí, Corina, si me permites, yo creo que allí es donde estamos nosotros como sociedad civil, como venezolanos, como desplazados, entrampados. Uh-huh. Un Estado puede ser denunciado, pero es que resulta que en Venezuela el Estado no existe. O sea, las instituciones en Venezuela no existen. Y cuando tú me decías que tenemos que ir a la raíz, a mí me parece que esa es la raíz. O sea, ¿qué es lo que hay en Venezuela? ¿O qué es lo que no hay? ¿Y qué es lo que hay que construirse? Y yo creo que ese es el mensaje que nos estamos haciendo llegar con claridad a las instancias que se ocupan del restablecimiento de los derechos humanos, de la legalidad, de la institucionalidad. En primera instancia no les estamos diciendo claro que es que el Estado venezolano dejó de existir de hecho, o sea, de facto, desde hace muchísimos años. Entonces, el tema es cómo abordar esa situación desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque si comenzamos a hacer listas, o sea, tenemos los derechos fundamentales, el derecho al tránsito, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la alimentación. Los servicios públicos. O sea, a todo. Entonces, porque saben que solamente el 1,1% de las personas que viven en Caracas no ha tenido en los últimos 2 años un problema con el servicio eléctrico. O sea, solo 1,1% de la población de la capital en Venezuela ha tenido electricidad todo el tiempo durante los últimos 2 años. Solo por hablar de la electricidad. Si atomizamos los problemas, o sea, se nos hacen eternos cada uno, o sea, nos podemos pasar todo una serie ¿cómo se llama? Una temporada de metamorfosis hablando sobre el tema de la salud. La siguiente temporada pasamos hablando sobre el tema de los servicios públicos. La siguiente temporada hablamos sobre el tema de pasaporte, que este es un tema que a mí me interesa muchísimo, porque yo soy indocumentado, apátrida, no tengo identidad ni aquí, ni en Venezuela, o sea, entonces, ese es el asunto. El Estado venezolano dejó de existir. Hay que buscar la manera de encontrar la solución a una situación que es inédita. Porque, o sea, la respuesta a la situación venezolana no existe en ningún tratado porque anteriormente no se había presentado una situación como la que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué piensas tú, Corina? Claro, pero fíjate una cosa, a nivel de terminología, sobre todo en el área internacional, hay que tener muchísimo cuidado, porque precisamente es ahí donde nos ponen la trampa. El Estado venezolano sí existe, ¿ok? Porque acuérdate que la estructura de un Estado es población, territorio y poder. Lo que nosotros tenemos ahorita es lo que se conoce como un Estado fallido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que no está claro es la institución o la gobernabilidad. Te digo por qué es importante aclarar esto. Porque cuando uno dice que un Estado es inexistente, significa que hubo ruptura de los elementos esenciales del Estado y nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante las instancias internacionales. O sea, no vayas a pensar que porque nosotros digamos que el Estado venezolano no existe, van a venir las instancias internacionales y los países de la comunidad internacional a decir, pobrecito, vamos a rescatarlo, vamos a restaurar al Estado venezolano. ¿Ok? Al contrario. Es ponernos en la boca del lobo y que cualquier país con cualquier interés, incluyendo los que tienen ahorita geopolíticamente los intereses instalados en Venezuela, no voy a decir quiénes porque ellos lo saben, se pueden apoderar y transformarnos en un protectorado. Por eso, se pueden transformar prácticamente, nos pueden transformar en un protectorado y ahí sí no va a haber nada que hacer. Es un Estado fallido porque tenemos 2 instituciones gubernamentales. Y fíjate una cosa, cuando empezó todo este tema de, tú sabes, de la legitimación de Guaidó, etcétera, 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 yo recuerdo que a muchos analistas nos llamaron.
A mí me cayeron encima por una cosa muy sencilla que yo dije. Una cosa es la visión política que se pueda tener de este liderazgo y otra cosa es quiénes representan al Estado venezolano en la OPEP, en la Asociación Internacional de la Energía Atómica, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Donde se mueve el mundo. Donde se mueve el mundo. En las reuniones que se presentan ante la Corte Penal Internacional, o a quiénes son los funcionarios de Estado que se invita en determinados países. Y si eso no se resuelve lo más pronto posible, Venezuela se transforma en un Estado fallido. ¿A qué se dedicaron? Lamentablemente, por eso es que te digo que arquetípicamente tenemos que resolver ese problema. Hay el líder, hay que camina, hay que guapo, hay el futuro, hay la alfombra roja. Señores, eso es meramente marketing político, eso no nos resuelve los problemas políticos. Lo que había era que solicitar mayor presión internacional para convocar elecciones y para que eso se resolviera lo más pronto posible. No nombrar representantes, no nombrar el representante aquí, porque entonces este es el representante, porque eso institucionalmente no nos representaba en nada. Y al final... ¿Tú crees en la salida electoral? ¿Tú crees en la salida electoral? Es que no es que creen en la salida electoral, es que se tiene que hacer para que las instancias... Eso no es un mandato. No. Lo que te quiero decir es que ante las... Ojo, acuérdate que yo te estoy hablando desde afuera, no te estoy hablando desde adentro. Te estoy hablando... Yo estoy exiliado desde hace 7 años. No, años. pero no se refiere a eso, se refiere a que ella está hablando de cómo nos ven afuera. No a nosotros los exiliados, sino a Venezuela como nación. ¿Sí? La comunidad internacional, te estoy hablando de Unión Europea, te estoy hablando de las comisiones, te estoy hablando de los relatores, te estoy hablando de quienes pueden ejercer presión en el país para que esto se resuelva. ¿Entiendes? Entonces, sí, no creo en la salida electoral, obviamente no creo en la salida electoral, pero se tiene que llevar unos pasos. Buscar las comisiones técnicas, mira, las comisiones técnicas que llegarán a Venezuela. Que la comisión técnica resolvió que no había transparencia. Se sigue ejerciendo presión y se siguen aplicando sanciones. Se siguen recopilando los hechos, ¿ok? Para demostrar lo que está pasando. Pero si nosotros jugamos a ese discurso que te estoy diciendo, donde la comunidad internacional percibe que no existe voluntad de unificar el gobierno, o sea, de unificar el criterio institucional, la comunidad internacional no puede hacer nada porque sigue existiendo el término de soberanía y sigue existiendo el término de la libre autodeterminación, ¿entiende? Y sigue existiendo el principio general de no intervención. Ningún país, y eso también lo he repetido miles de veces, ningún país va a venir y te va a bombardear de la nada, ni se va a intervenir militarmente de la nada, porque no funciona así. No funcionó así ni en las guerras. Detrás de las guerras había otras historias. ¿Entiendes? Tenemos que dejar de romantizar lo que está pasando y empezar a efectivizar los mecanismos. Venezuela, por fin, como te digo, fíjate que ante la Corte Penal, la gente veía solamente un lado. Tarek William Saab también envió un comunicado ante la Corte Penal Internacional. Había 2 expedientes de Venezuela, 2. Sí. Entonces, las cortes preliminares, revisando 2, Venezuela A, Venezuela B. Por eso sí insisto, pues ya sé que discrepamos total y absolutamente en este término, ¿no? El Estado venezolano no existe. Desde el punto de vista del análisis politológico, el Estado venezolano no existe. Claro, tú tienes otra posición, perfecto. Tampoco estaba pensando en bombardeos ni en intervenciones cuando te preguntaba por la salida electoral, pero hay otras alternativas que ni siquiera se mencionan. Por ejemplo, una transición colegiada, que es total y absolutamente distinto a la figura que se planteó del interinato eterno. O sea, no te estoy hablando ni de tiros, ni de guerra, ni de intervención, ni de protectorado. O sea, pero eso es también una alternativa. O sea, una transición colegiada. Pero para la transición,
pero la transición colegiada requiere la voluntad de las partes, ¿entiendes? Es Eso es lo que allí te en estoy donde comentando. estábamos entonces. Parece que no Claro, estamos dando un claro. mensaje de una voluntad unívoca, Entonces, unidireccional. por eso te digo, entonces Entonces, al el final sí estamos de mensaje está acuerdo. flojo, el mensaje está absolutamente Exacto. flojo, no está llegando. Claro, O sea, entonces sí estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Yo cuando te hablaba de que no existe, de que no puedo decir que el Estado no existe, te lo digo desde el punto de vista jurídico y lo delicado que representa para la comunidad internacional decir que el Estado ha desaparecido, ¿ok? Ante lo que es el derecho internacional público. No desde el punto de claro, vista de lo perfecto, que pero si no asumimos esa realidad, o sea, mi teoría es, si no lo asumimos así, vamos a pasar 20 años más y vamos a ¿no? seguir en el tema teórico. Pero esto es simple. Tu posición es puertas adentro y la de Corina es puertas afuera. Es decir, No, no, tú no, estás no, 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 pensando, no, sí, no, tú no, estás no, pensando en la yo viabilidad de la insisto, no, solución no, de la yo situación insisto, país. no, no, Corina está puertas adentro hablando de no. la viabilidad de resolver la situación en el ámbito en internacional. el No mensaje están divorciados internacional, para Yo me nada. refiero, para nada. no, creo que me estoy dando a entender mal. Yo estoy refiriéndome al ámbito exterior, afuera. O sea, nosotros tenemos que hacer, Pero te están diciendo que ¿Qué te quiero decir decir? afuera que el Estado no existe es más peligroso que lo que tenemos ahorita. no, no, no Pero es, por supuesto que sí. Tenemos un nuevo Dante, experto mira, en metamorfosis no es forzada. así, Dante, no es Kosovo, así. Dante, Kosovo, Dante, Crimea, Dante, Birmania, Dante, todos estos países que en su momento dijeron que el Estado no existía, llevaron a tener muchísimos más problemas y llegaron Insisto, inclusive el a caso retirarles ayudas venezolano económicas. no es un caso para ser comparado. En esa trampa estamos ahí enrollados desde hace 20 años con la discusión teórica. Insisto. O sea, Es que por eso es que yo no te estoy hablando de la teoría, te estoy hablando de que para la comunidad internacional, cuando tú llevas un caso de desaparición de Estado, es mucho más vulnerable que cuando pero dicen que hay un Estado pero ¿qué fallido. más vulnerable puede ser Venezuela y el venezolano que está ya ahorita? A ver, el hecho de que el venezolano se encuentre en estos momentos en una crisis humanitaria y que a Venezuela se le haya responsabilizado de crímenes, de responsabilizado no, pero que se Señalado. una investigación por Sí, crímenes señalado de sería el lesa que término. nada tendría, es que tiene que haber, no, es que además tiene que haber un reconocimiento del Estado venezolano porque si no esto no procede. No hay culpable. ¿Entiendes? No procede. Claro, es que no procede, pero ¿a quién estás denunciando tú si el Estado no existe? No hay O sea, tú culpable. tienes, y te voy a decir algo, no hay nada más teórico, ni más formalito, ni más de papelito que las instancias internacionales. O sea, yo no he visto nunca algo tan de papelito que las instancias internacionales. Entonces, por eso es que uno no se puede jugar a retar a las instancias internacionales desde mi visión, porque nosotros no vamos a cambiar a las instancias. Tenemos que jugar su juego. Claro. ¿Entiendes? Porque si no jugamos su juego, las instancias se lavan las manos, porque es que ellos son así, ellos son de papelito. ¿Entiendes? No se trata de que sean parcializados o no, son de papelito. Entonces uno lo que tiene es que presentar hechos donde no les demos alternativas, sino decir, ah, mira, tienen razón, es verdad, por aquí es. Porque si nosotros vamos a decir, mira, que el Estado venezolano está secuestrado y no existe, y entonces venimos a denunciar al Estado venezolano, bueno, pero es que el Estado venezolano no existe, ¿qué vas a denunciar? Esto no procede. A la mafia que está enquistada en la sociedad venezolana. Pero ellos son los que personifican el Estado. Aunque sean unos malísimos actores y hagan un trabajo pésimo y nunca se vayan a ganar un Oscar. Pero ellos personifican el concepto teórico de Estado. Es un claro, y esa es la narcoestado, trampa. Esa es la es un trampa. Nosotros dictador. tenemos que salir de esa idea, de ese concepto y hacerle entender al mundo que lo que está pasando en Venezuela está más allá de la teoría y de facto es totalmente una realidad inexistente anteriormente. Eso digo que es nuestro deber
por lo menos es lo que intento, pues, porque... Es que esa es la parte que no es cierta, Dante. Perdón, ¿cuál? Pero esa es la parte que no es cierta. Tú no tienes idea de la cantidad de expedientes de países africanos, de países asiáticos que están peor que nosotros y que están en la misma lucha, ¿entiendes? Y que eso sí claro, son no te estados puedo, o sea, no te puedo fallidos. responder como quisiera porque sería muy poco humano con el resto de los países que están en esa situación. Pero la prioridad es Venezuela para mí. O sea, no... Es que te entiendo, pero que lo que te quiero decir es que nosotros no estamos rompiendo una estructura, nosotros no estamos reescribiendo la historia. Es lo que te quiero decir. El caso de Venezuela no es el único caso que está pasando por lo mismo. O sea, nosotros no podemos venir a cambiar la estructura de los mecanismos internacionales de reconocimiento, de lucha, de promoción y protección de los derechos humanos, porque es que no somos los únicos. Creemos. Pero que quede claro que tampoco yo pretendo cambiar las instancias internacionales ni el lenguaje político. O sea, si eso se ha interpretado de lo que hemos conversado, pues déjame que... No, eso no es lo peor. Eso no es lo peor. Lo peor es que nos queda 1 minuto para determinar cómo vamos a salir de este impasse político. Mira, yo particularmente creo que la única, yo particularmente creo de verdad que la única alternativa es que finalmente, además del término de crímenes de lesa humanidad, exista una sociedad civil, Belén, que pueda determinar el riesgo que representa Venezuela para la seguridad internacional, que por ahí sí nos podemos ir con la instalación de grupos armados no gubernamentales en frontera, el riesgo que representa la nueva determinación de lo que son los términos terroristas y solicitar la asistencia internacional. Eso sí lo podemos hacer. Para el impasse político. Más allá de esa parte que te estoy hablando de la... Pero necesitamos, además de asumir la realidad, además de asumir la realidad, como dice Dante, también es importante, como decíamos desde el principio, ponerse de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en objetivos, en metas, en procedimientos, jamás se va a avanzar. Entonces no hay una sola gente pensando, no hay gente pensando fuera de Venezuela, también hay gente pensando dentro de Venezuela. La cosa es, vamos a unirnos para que esos pensamientos, para que esas ideas se materialicen en algo concreto que nos marque un camino, el camino que todos queremos. Me voy a lanzar. Voy a hacer ¿Desde dónde? ¿Desde la ventana? No, me voy a lanzar políticamente. Corina, mira. Un placer conversar contigo, Corina. Sí, un placer, Corina, realmente. Creo que vamos a tener que hacer muchos otros encuentros porque yo me pongo muy intensa con estas cosas. No, pero es que como dice Dante, tenemos que hablar un día de esto. Entonces, nada, ni modo. Quedamos ya acordados para un próximo encuentro. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Viste, ya se resolvió el impasse político. Gracias, Corina, gracias, Dante, y gracias a ustedes por estar con nosotros en Metamorfosis Forzada. La semana que viene tendremos una nueva entrevista para ustedes.